Empezamos el programa con Conrado Stoll, un médico muy renombrado, porque queremos preguntarle, Conrado, ¿cómo estás? Daniel Rinaldi te saluda en Implacables. Queríamos preguntarte cómo estás viendo el desarrollo y ya el fin, ¿no?, de esta cuarentena que se anunció que era para el 18, ¿verdad? ¿La ves bien? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Saludos a todos y para Susana. Mira, vemos los números que no se estabilizan, han ido aumentando de 2.000 por día, 2.500, 3.000 y ahora estamos por arriba de 3.000 por día. El aislamiento de este extra hasta el domingo que viene tendría que ayudar algo en el control, pero siguen aumentando. Lo que uno quería era ver un máximo, ese pico tan ansiado y buscado, y a partir de ahí ver que cada día hay menos casos sucesivamente. No ha pasado eso. Entonces la estrategia es qué va a pasar después. Se habla mucho de qué va a estar abierto o no, y es importante decirlo. ¿Qué negocios? ¿Qué actividad? La actividad física que se había empezado en la capital. Los colegios están lejos de hablarse, pero te quiero decir, son los temas que uno tiene en mente. Pero también uno tiene que pensar la estrategia de cómo hago para llegar a ese pico tan ansiado, y en realidad lo que yo quiero es empezar a bajar y que no me vaya a pasar lo de Estados Unidos, que se quedaron en una meseta, en vez de hacer un pico y bajar, quedaron en una meseta y ahora están subiendo dramáticamente la mayor parte de los estados. Fíjate que Florida nada más tuvo 15.000 casos ayer, más que Perú, Chile y México juntos, y abrieron Disney, algo bastante insólito. Entonces, la pregunta más importante es ¿qué hacemos para llegar a ese pico? ¿Qué hacemos para que bajen los casos sucesivamente? Y ahí las herramientas son fundamentalmente la máscara. Más del 90% de las personas tienen que usar máscara. Esto está probado y hay pruebas recientes contundentes. Lo segundo, seguimos con el tema del testeo, buscar contactos del infectado y aislarlos. Hay que seguir haciéndolo, aunque por supuesto, mientras más infectados hay, más difícil es lograr eso, pero no se puede dejar de lado. Y por último, aislamiento, cuarentena selectiva, no global. Esta global se hizo unos días para ver si se enlentecía el contagio, pero en el futuro quizás selectiva en los focos súper contagiadores que hay que identificar. Entonces, esa es la visión. ¿Qué herramientas tenemos para controlar, llegar al pico y empezar a bajar? Y después discutir qué actividades se flexibilizan. Sandra y Helka te va a hacer una consulta, Conrado. Sí, doctor. Primero le quiero decir los casos actualizados que acaban de llegar, 2.657 en el día de hoy, con lo cual superamos los 100.000, estamos en 100.166 en total, ¿no? Hay gente recuperada, por supuesto, 27 muertes. Con las 8 que había de la mañana, bueno, 35 en 24 horas, son 1.845 personas fallecidas y en terapia intensiva hay 735. En el AMBA hay 59,5% de camas ocupadas de terapia intensiva y en la Nación, o sea, en todo el país, el 52%. Y le quiero preguntar cómo sería una cuarentena selectiva como la que está diciendo, y si con esta cifra, que es menor a la del día de ayer, con cómo se vienen manejando las cifras, ¿usted puede ver que hay una meseta o todavía no se puede hablar de eso? O bueno, el pico del que usted estaba hablando, el ministro de Salud dijo dentro de un par de semanas en el AMBA. ¿Usted cómo lo ve? Sí, bueno, esos números muestran la complejidad de la enfermedad, realmente. Y como muchas otras enfermedades, si uno piensa en el infarto, hay gente que tiene enfermedad coronaria sin síntomas, hay gente que está perfecto, joven, hace deporte y un día cae muerto. Son muchas manifestaciones y esto es una enfermedad muy compleja también. Ese número es el de ahora. La pregunta es ¿cuántos test se hicieron? ¿Se hicieron 10.000 en el día y se vieron 2.000 y pico de infectados? O sea, bastante menos que los 3.000 y pico que veníamos teniendo. ¿Es significativo eso para un día? ¿O quizás por fin de semana se hicieron menos test, por eso se detectaron menos infectados? Eso podría discutirse. Hay que definir entonces cantidad de test que se hicieron para ver si esa reducción es significativa y después ver, por supuesto, que se mantenga en el tiempo, mañana, pasado, y por ahí nos sorprendemos. Lo que sí llama la atención es la mortalidad, que se mantiene en esos números que son relativamente bajos. Fíjense que no ha pasado lo de Brasil, lo de Chile, lo de otros países,
Tampoco nos pasó lo de Nueva Zelanda o Uruguay, que lo controlaron tempranamente. Pero aquí es raro que llevando una cuarentena tan larga, aumentando los infectados tanto, Sandra, que quizás ahora pasamos al puesto 21. No sé el número exacto, pero si habíamos pasado 100.000, Qatar estaba con 100.000 ahí nomás junto con nosotros. Así que podemos ser el país número 21 en el mundo en número de contagiados. En este momento, por esos números que acabamos de escuchar. Habría que chequearlo. Pero la mortalidad llama la atención gratamente. Cualquier muerte es tremenda, pero son números relativamente bajos. Nos mantenemos en 30, 50. Hace unos días hubo 74, pero se queda alrededor de 50. Y volvió la especulación y se publicó algo muy reciente en Estados Unidos por investigadores latinos sobre la famosa BCG. Lo dijimos hace 2 meses, después se pensó que era una observación equivocada, pero ¿habrá un efecto de la BCG que da una cierta protección? Hay varias teorías. En Oriente sabemos que controlaron esto muy, muy bien, con pocos muertos, muy rápidamente, y se atribuye a la tecnología, a la reacción rápida, pero también se piensa si no es que ellos tuvieron infecciones parecidas en el pasado, que no llegaron acá, y entonces tienen una cierta defensa. Quiero decir que algunas cosas extrañas que vemos, de nuevo, esa baja mortalidad que se mantiene en Argentina, por suerte, pudiera tener que ver con la BCG, quizás. Con que la pero tenemos, números, perdón, lo interrumpo, con que como es una vacuna obligatoria, la tenemos casi todos y da cierta protección, la BCG, ¿esto es lo que usted está diciendo? La tenemos todos, digamos, excepciones, bueno, puede haber alguien que... Sí. Extranjero, no un extranjero que haya llegado, un chiquito que haya llegado después del momento, pero la tenemos esencialmente todos, sobre todo en los países emergentes porque protege contra la tuberculosis. Claro. Pero es bien sabido que si bien es para la tuberculosis y protege contra otras bacterias y contra otros virus, eso se sabe. E incluso se evaluó porque en Irán, por ejemplo, la dejaron de dar en los 80. Entonces decían, a ver, la gente que nació a partir de los 80 no tiene la BCG, entonces esos jóvenes tendrían que infectarse más. Pero la gente más grande en Irán tenía que infectarse menos porque estaba supuestamente protegida por la BCG. En Brasil se usa y ha habido una calamidad, pero al mismo tiempo en Brasil han hecho todo lo posible por infectarse y no controlar la pandemia. Es increíble, la cantidad de variables muestran lo complejo que es esto y además vemos las manifestaciones clínicas de la enfermedad que van de un extremo del cuerpo, en el riñón o en el hígado, en el intestino, hasta el cerebro propiamente dicho. El ver que no es el virus el que daña esos órganos, que a veces no es el virus directamente, como es una simple neumonía por un virus, las comunes, sino que acá es que el virus desata una reacción inmunológica y la reacción inmunológica es la que lastima los órganos. O sea, es realmente complejo, pero la BCG ha vuelto a resurgir. También investigadores muy serios de Estados Unidos, el doctor Robert Gallo, que es alguien muy respetado, habló de la vacuna de la polio que pudiera ayudar. Y algo interesante, el suero que se usa para tratamiento se ha propuesto, están esperando que aparezca el primer estudio que muestre que es efectivo. Acuérdense que se está dando en mucha gente, hay un estudio en nuestro país muy importante, pero todavía no hay un estudio que diga que es efectivo. Impresiona hacerlo. Se usa hace más de 100 años para diferentes enfermedades, pero no tenemos un estudio que lo confirme para el COVID-19. Están esperando que eso aparezca porque si supiéramos que el plasma es efectivo en el tratamiento de la enfermedad, inyectando un poquito de plasma subcutáneo o intramuscular, se puede generar un efecto como el de una vacuna. Esto también es una cosa muy nueva discutida en estos últimos días, par de semanas. Un efecto de vacuna inyectando simplemente el suero. Pero para eso, el doctor Fauci lo comentaba de Estados Unidos, están esperando ver si los estudios de transfusión de plasma realmente se muestran efectivos. Doctor, Nayera Vecchio lo saluda y en base a todo este contexto, después de 100 días de cuarentena, mucho más, ¿usted cómo cree que va a seguir? ¿Cuál es la estrategia que tiene que comunicar el gobierno para que realmente se cumpla? Porque es difícil después de tanto tiempo. Y sí, es lo que decía, Sandra me estaba preguntando, es parte de la respuesta, Sandra. Realmente no se puede seguir con cuarentena y aparte no estoy seguro que tenga sentido. De nuevo, hablamos de la máscara hace 3 meses. Los últimos 10, 15 días, la contundencia del efecto en disminuir la diseminación del virus. Un trabajo muy reciente, disminuye más del 50% la diseminación del virus, el que todo el mundo, pero no una bandana, no una bufanda, no un pañuelito que uno se ponga livianamente sobre la nariz y la boca. Una máscara bien hecha que tape la nariz completamente y por abajo del mentón apretada a los bordes de la boca, todo el día, todo el tiempo que la persona esté fuera de la casa,
tiene una enorme, probablemente es la herramienta más efectiva en disminuir la transmisión del contagio. 1. Segundo, lo que nos enseñó Japón. Evitemos lugares con mucha gente, evitemos lugares que están cerrados y que no están ventilados, y evitemos estar demasiado tiempo con alguien que no es de nuestro entorno familiar con los que convivimos. No podemos estar más de 5 minutos, 7 hablando con máscara y no muy cerca. Respetemos los 2 metros. Si uno respeta estas 3 medidas de la C, cerrado, mucha gente, contacto estrecho, no ventilado, usar máscara, y cuando detectamos que en algún lugar, el que sea, los edificios que detectaron en Melbourne, que los aislaron totalmente por un brote de contagio, o un barrio sin recursos económicos, o el lugar en que fuera que uno detecte un brote, a esos se los aísla. Pero el resto de la gente con actividad económica y con cuidado. Y el transporte público con mucha reglamentación, pero de nuevo, no hay demasiado dato. Sí en los cruceros, pero no tiene nada que ver con un tren, un colectivo o un subte. El ejemplo es el subte en Tokio. 35 millones de personas usando el subte y no hubo brotes que se puedan atribuir a haberlo usado lleno de gente. Rebalsa la gente en esos vagones y no hay evidencia de que ahí se hubieran contagiado especialmente. Así que no imagino que siga la cuarentena, sí una cuarentena selectiva y un fuerte uso de las herramientas que dije, y hay que lograr que más del 90% de la gente use la máscara. Doctor Conrado Stoll, le agradecemos enormemente que haya compartido con nosotros estos minutos, por sus conocimientos, por su punto de vista, y por todo le agradecemos hasta un próximo encuentro con Implacables. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Hasta pronto. Vamos nosotros, por favor, con Diego, nuestro compañero. Diego, ¿me escuchás? ¿Dónde estás? Hola, Dani, Susana, muy buenas noches. Estamos acá en el Puente Porredón mostrándote lo que es la gente que viene de capital vía provincia. Poco movimiento, ¿eh? Recordemos que esta es una vía muy usada en un día normal, pero hoy, domingo, hay poca gente, y también hay que acordarse que hasta el 18 volvimos a la fase 1 y no hay mucha gente circulando. Pudimos averiguar con la gente que está acá de prefectura, pararon a mucha gente, ninguna contravención, muchos motociclistas, y un dato que sorprendió, como estaba hablando recién el doctor, toda la gente usando el tapaboca, las mascarillas dentro del auto, aunque viajen solos, y algunos dicen no me la saco nunca porque esto también me permite no tocarme la cara, recordar que no tengo que tocarme los ojos, así que mucha gente que está usando el tapaboca aún cuando está solo arriba del auto. Dani, Susana, y una cosita nada más, déjame decir, saludar a mi vieja que hace cumplió años. Un besito para ella, la quiero mucho. Eso. Un beso a Ana, al amor, un beso grande. Gracias, Dieguito. Cualquier momento volvemos con vos, ahora vamos a